Hola, les presento un diodo. Claro, este no es un diodo de verdad, es en realidad su símbolo eléctrico. Estos sí son diodos de verdad, y todos ellos cumplen la misma función: permitir el flujo de corriente en un solo sentido. Los diodos no lo dejarán pasar. Pero, ¿hacia dónde permiten el flujo de corriente? Bueno, primero conozcamos sus partes. Los diodos tienen dos partes, un ánodo y un cátodo. El cátodo siempre está simbolizado por una pequeña rayita. Los diodos permitirán el flujo de corriente desde ánodo a cátodo, mientras que desde cátodo a ánodo no se permitirá el flujo y se bloqueará. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un circuito cualquiera y conectamos la alimentación, positivo con positivo y negativo con negativo. Todo funcionará como debe ser. Pero, ¿qué pasa si por ABC motivo conectamos la alimentación al revés? Es decir, negativo donde debería ir positivo y positivo donde debería ir negativo. ¡Boom! Quemamos el integrado y nuestro circuito no funciona más. De hecho, podemos probar a conectar nuevamente como debería ser y veremos que el circuito ya no funciona. En un caso como este es donde nos puede salvar un diodo. Probemos a hacer todo otra vez, pero con un nuevo integrado que no esté quemado y agregando un diodo en la entrada. Conectamos positivo con positivo, negativo con negativo y el circuito funciona como debe ser. Luego invertimos la fuente de alimentación para intentar quemar el circuito. Vemos que no sucede nada. El integrado se mantiene intacto y no explotó nada. Probemos a conectar nuevamente como corresponde y veremos que el circuito aún funciona. ¿Por qué pasó esto? Esto pasó porque el diodo rectificador nos protegió. Al intentar conducir la corriente en forma inversa, el diodo rectificador impide el paso de la corriente y por ende el circuito no se completa y no fluye corriente. Por ende el circuito está a salvo. Usar diodos de esta forma en los circuitos se conoce como protección contra inversiones de polaridad. Pero no todo es gratis en la vida. Podemos usar diodos rectificadores, pero ellos consumen un poco de voltaje. Esta caída de voltaje de los diodos generalmente se especifica en su hoja de datos y la podemos encontrar como VF o Forward Voltage, que sería algo así como caída de voltaje en inglés. Esta caída de voltaje es el voltaje que consume el diodo y tenemos que tenerla siempre en cuenta para diseñar cualquier circuito. Por ejemplo, supongamos que tenemos un circuito donde hay que encender un LED. El LED consume 3 voltios, así que lo lógico sería alimentarlo con 3 voltios. Pero si ponemos entre medio un diodo rectificador para proteger nuestro circuito, el diodo consumirá 0,7 voltios. Esto quiere decir que los 3 voltios que le queríamos entregar a nuestro LED ya no llegarán completos, ya que el diodo le ha quitado 0,7. Por ende, lo correcto sería poner 3,7 voltios, el diodo saca su tajada y el LED recibe los 3 voltios que le corresponden. Pero no todo termina ahí. Otra cosa importante en que fijarse es cuánta corriente soporta nuestro diodo. Si en nuestro circuito va a fluir 0,8 amperios, lo correcto será usar un diodo de al menos 1 amperio. Pero si en nuestro circuito va a fluir 2 amperios, lo correcto será utilizar un diodo que soporte al menos 3 amperios, y así sucesivamente, siempre utilizando un diodo que pueda soportar la corriente holgadamente. En fin, todo lo que hemos visto es en corriente continua. Pero las cosas se vuelven aún más interesantes cuando aplicamos corriente alterna. Como ya sabemos, la corriente alterna cambia constantemente de polaridad. Por ende, cuando hacemos pasar corriente alterna a través de un diodo, el diodo solo deja pasar la corriente cuando ésta va en el sentido correcto, mientras que cuando va a la inversa, el diodo no deja pasar nada. Por lo que si hacemos un gráfico de voltaje versus tiempo, veremos algo más o menos así. El problema es que estamos perdiendo la mitad de la onda y por ende la mitad de la energía. Por ende, un solo diodo no puede ser la solución. Por eso, a un tipo se le ocurrió una solución mejor: ordenar los diodos de la siguiente forma. Primero la corriente viene por aquí, se encuentra con el primer nodo y este diodo que le impide el paso. Por ende, tiene que obligatoriamente seguir por el otro diodo. Luego, la corriente viene de vuelta y sigue el siguiente camino, por el mismo principio. Luego, la polaridad se invierte y ahora la corriente sigue por acá, se encuentra el primer nodo y otra vez un diodo que le impide el paso, teniendo que seguir obligatoriamente por el diodo que queda. Al volver la corriente sigue la misma lógica y
sigue su camino por el diodo que le permite el paso. Este ingenioso arreglo de diodos permite que, sin importar la polaridad que esté a la entrada del puente rectificador, siempre la polaridad sea la misma en la salida, ya que este siempre fue positivo y este siempre negativo, tal y cual como en la corriente continua. Este ingenioso arreglo de diodos se conoce como puente rectificador, y lo que entrega a la salida es una onda rectificada. No es una señal completamente continua como esperaríamos, sino que es como si estuviéramos bajando y subiendo el voltaje a cada rato. Pero al menos ahora el voltaje no se invierte, ya es un avance. Para dejar esto completamente continuo, casi como una perfecta línea, tendremos que usar condensadores y reguladores. Y así y todo, no podremos todavía conectar esto a la toma de corriente, ya que necesitaremos, antes de todo, un transformador. Pero ¿y qué demonios es un transformador, un condensador y un regulador? Eso lo veremos en los próximos videos.